Bienvenidos a la casa de las tinieblas. Bueno, la historia va así. Una persona que tiene su residencia en México, según lo que estaba contando él, lo que estaba relatando, él tenía su casa muy grande, tiene una casa, pues se puede decir hasta de 3 pisos. Es una persona que pues le fue bien en la vida y su sueño era tener una casa de 3 pisos y así la construyó. Esto lo hizo en el año 2000, según él platica, él relata que cuando fue a ver unas tierras que le presentaron para comprar, dice que a él no le gustaron tanto para el negocio que él quería hacer. No especifica bien qué negocio es, pero dice que las tierras que le enseñaron no contaban con todos los requisitos que le pedía el gobierno para poder tener ahí su negocio. Cuando tú vas a poner un negocio de algo, el gobierno te pone ciertos requisitos que tienes que cumplir sí o sí para que se te pueda dar un permiso para poder iniciar o construir tu negocio. Pues en este caso esta persona vio que esas tierras no le servían para eso. Pero algo pasó, dice él, que cuando él regresó de esas tierras, traía en la mente algo, traía un pensamiento. Lo que pasa es que él dice que pasó por una zona donde vendían artesanías, pero en esa parte también se le hizo muy raro que vendían tela, una tela muy rara. Y dice él que preguntó para qué era ese tipo de tela y le dijeron que era para hacer toallas de baño, esas toallas que usamos tú y yo para secarnos. Y él le preguntó que si a dónde iban esas toallas, esas telas, perdón. Y la que estaba vendiendo, lo que estaba cuidando la tela, decía que esas telas ya estaban vendidas para una empresa que hacía toallas para Estados Unidos y también para Europa. Dice que era una tela muy suavecita, que nunca había sentido él una tela así. Me le llamó mucho la atención. El caso es que cuando llegó a su casa, en el camino, antes de llegar a su casa, él empezó a ver muchas cosas referentes a las toallas de baño. Demasiadas. Dice que nunca en su vida había escuchado tanto sobre toallas de baño y eso fue algo muy curioso para él. Pero dice que cuando llegó a su casa, ya en la noche, dice que su esposa estaba despierta aún y su hija. Y dice que su hija estaba algo enojada. Y él no sabía el por qué. Así que como era un padre consentidor, pues se quedó con ella platicando para averiguar el por qué estaba enojada esa niña con él. Platicando con ella le dijo que desde hace tiempo ella le había pedido una toalla con estampados, una toalla de baño, con estampados de un personaje favorito que tenía ella, que era, según él relata, era una princesa de Disney. Aunque no especifica esta persona qué princesa de Disney era, pues se sabe que las princesas de Disney son muy parecidas entre sí. Las personas que no saben de muchas cosas de Disney o así, pues muchas veces confunden a las princesas. Muchas veces a Cenicienta le dicen que es Rapunzel, o a Blancanieves la confunden con la princesa esta de Nueva Orleans, una morenita. Y cosas así, o sea, son cosas que sí pasan. Bueno, el caso es que esta persona comentó que le prometió a su hija que al día siguiente iba a comprar una toalla y con ese estampado. Al día siguiente, esta persona se levantó y lo primero que hizo fue con su hija a comprar una toalla a la tienda departamental, o sea, una tienda que estaba allí, que era una tienda, dice, pues algo de lujo, una tienda reconocida en México. Y dice que como era una toalla, él pensó que tenía que comprarle una toalla pues cara, ¿no? Para que pues su hija estuviera contenta. Y también para comprar una toalla de mucha calidad. Dice él que compró una toalla. Bueno, la hija le gustó una toalla que era enorme, parecía un cobertor más que una toalla. Pero su hija la quiso, o sea, no quiso una toalla más pequeña acorde a su edad, sino que quiso una toalla súper grande.
Él le dijo que esa toalla estaba demasiado grande para ella, pero aún así ella quiso esa toalla y traía la estampa de una princesa de Disney. Lo que él miró en la toalla es que dice que desde que la miró así extendida, dice que le miró el rostro muy raro, como si la mirada lo siguiera a él a donde quiera que se movía. Dice que su rostro parecía tener vida, así lo dice él. Dice que él cuando la miró, en serio pensó que esa princesa tenía vida propia. Él le dijo que no comprara esa toalla, que si por qué no mejor agarraba otro tipo de toalla con otros logos estampados que ahí estaban también, los podía ver. La niña tenía de dónde escoger, pues. Pero no, la niña se empecinó con esa toalla y pues él se la compró. Entre otras cosas que siguieron comprando y todo, dice que pues como todo papá que consiente a su hija, pues salió con varias bolsas de esa tienda, ¿no? Llena de cosas, entre ropa, juguetes y la toalla. Dice que cuando él llegó a su casa y le mostró la toalla a su mamá, esta pues se soltó riendo, ¿no? Porque era demasiado grande para ella, pero en fin, ella quiso esa toalla y pues esa es la que le compraron. Dice que con el tiempo, ya habían pasado algunos días, y esta persona sigue relatando que con el tiempo, al empezar a usar esa toalla la niña, cuando empezó a ya usar la toalla y todo, dice que empezó a sentir la casa muy diferente. Dice que antes entraba mucha luz, porque él le había construido unos tragaluces, como era de 3 pisos la casa. Dice que le había construido unos tragaluces para que toda la luz entrara por la casa y así no usaran tanta energía eléctrica. Dice que así lo hicieron con un arquitecto pensando en eso, pero de repente tuvieron ese problema de que la luz ya no entraba como antes, y eso que hacía unos días con sol tremendos, pero aún así la luz no llegaba hasta el fondo de la casa como antes. También dice que las plantas dentro, las que tenían en macetas y así, al no tener ya contacto con esa luz del solar natural, empezaron a secarse, empezaron a hacerse feas. Y aún así la esposa sacó todas las macetas al sol para que le dieran directamente, pero dice que no se daban. Dice que empezaron a secarse de la nada. Incluso dice que su esposa, al parecer esta familia tenía algo de dinero, porque su esposa contrató a un jardinero especializado en esto. Y aún así con el jardinero les dijo que no se podía hacer nada ya, porque ya que la planta estaba muerta por dentro. Dice que pues pasaron de esto, ya quitaron las macetas, quisieron plantar otras plantas, pero no pudieron ya hacer que las plantas allí dentro pues tuvieran vida, ¿no? Estas se marchitaban muy pronto. Y también dice que cuando ellos hablaban de cosas espirituales, porque ellos iban a una iglesia cristiana, dice que no eran tan radicales como otras iglesias cristianas, pero que eran una iglesia cristiana afín. Leían la Biblia y todo eso. Dice que cuando empezaban a leer versículos allí o estudiar un poco la Biblia, dice que sucedían cosas raras. Algunas puertas se abrían, algunas ventanas se abrían también. Pero lo más extraño es que la casa crujía. Se oían como unos crujidos, y él, preocupado, mandó a traer al arquitecto que le hizo la casa para que revisara bien la casa, porque pues él no quería que la casa se le fuese a derrumbar y ellos adentro, ¿no? El arquitecto vino, trajo un especialista en rayos 3D, que es los que con una maquinita lanzan esos rayos y penetran las paredes y todo para detectar grietas internas. Los que saben de esos aparatos pues sabrán de qué se está hablando. Bueno, con esta tecnología llegaron a la conclusión de que no había ningún tipo de grieta interna y que la casa estaba en perfectas condiciones. Aún así, el esposo o este jefe de familia dice que no tuvo como muy clara el origen de dónde venían esos crujidos, y dice que se le hizo raro que después de un tiempo ya no se escucharon nada. Pero dice que un día su esposa puso música cristiana. Él dice que también escuchaban música secular, música que le llaman ellos del mundo, pero que también era muy sana esta música.
Pero dice que un día su esposa puso música cristiana y que allí fue cuando ellos notaron que algo estaba pasando en la casa, ya que muchos platos de la cocina se empezaron a quebrar solos, explotaron simplemente. Y dice que también así que él tenía una vajilla de su abuela, que la tenía súper guardadita en una vitrina porque era el único recuerdo que tenía de ella. Y dice que también explotaron de la nada. Ellos se asustaron bastante y pues quisieron encontrarle una explicación a eso, pero no pudieron explicárselo. También relata esa persona que cuando ellos tenían, ya después de esto, ellos trataron de llevar a una persona que se especializara en este tipo de cosas, como en vidrios o calor interno de la casa. Aunque no lo crean, hay gente que se dedica a esto. Y fueron, hicieron pruebas y todo, y pues dijeron que no había ninguna fuga de gas, no había ninguna área donde se generara un calor por las ventanas o lo que sea, que pues provocara ese tipo de incidentes. Descartaron todo y le dijeron que pues tal vez podría ser que los vidrios o que, los platos, las vajillas y todo, pues estuvieran sufriendo algún tipo de quiebre por adentro. O sea, en resumidas palabras les estaban diciendo que tal vez la vajilla que compraron o los trastes eran defectuosos y que con el tiempo se quebraban solos, que con uno que tuviera mucho estrés en la cerámica, dice que se podría generar una explosión y así se crearía un efecto dominó donde todos los platos estarían quebrándose. Esto no lo creyó tanto el dueño de la casa, este jefe de familia, pero así dejó todo. Dice que pasaron los días, entonces le contaron todo esto a un amigo de ellos que era un pastor cristiano, y dice que él fue a la casa, fue invitado para que viera todas esas cosas. Y ya estando ahí, dice que él le dijo: voy a hacer una oración por esta casa, y empezó a hacer la oración. Allí dice que fue cuando empezó todo lo malo. Dicen que las luces empezaron a prenderse y apagarse y algunas bombillas explotaron. Y dice también que la mesa empezó a girar. Era una mesa redonda grande que tenía, muy pesada, dice, y que empezó a darse vuelta sola, como si alguien estuviera dándole vueltas y girándola, pero estaba completamente dándose vueltas sola. Allí fue cuando ya ellos dijeron: algo está pasando aquí. El pastor les dijo que algo estaba muy metido en esta casa, algo que ellos habían metido, pero ellos no sabían qué, porque ellos no jugaban a la ouija, por ejemplo, o a la lotería o a la baraja, lo que sea. Ellos nunca hacían esto, ni siquiera tomaban alcohol o fumaban o algo. Y dice que ya no pudieron encontrarle una razón al por qué era todo eso. El pastor siguió yendo a orar y seguía, pues según las cosas se habían calmado en un tiempo. Pero dice que un día que ellos notaron que la niña, su hija, estaba muy diferente, estaba muy grosera, era casi insoportable. Aquella niña dulce se había transformado en algo que ellos desconocían por completo, una perfecta niña odiosa. Incluso empezó a hacer bullying a sus compañeros en clases, y como ella tenía dinero, pues junto a otras estudiantes hacían bullying a otras niñas que eran pobres o así. Y ellos, pues era todo lo contrario a lo que ellos le habían inculcado. Algo simplemente estaba irreconocible. Su hija comenta. Y dice que ella era una niña muy bondadosa, era una niña que nunca de los nunca se hubiera hecho un bullying a alguien, mucho menos por su condición económica. Y eso pues les llamó mucho la atención, tanto así que tuvieron que ir con un psicólogo. El psicólogo le hizo pues psicoanálisis y todo, y dijo que la niña estaba completamente normal, sana de su cabeza y todo, simplemente que tal vez era un cambio por su edad, que era más o menos como a los 12, 13 años. Y dice que sufrían cambios en las hormonas y todo eso, entonces sufrían cambios también en el comportamiento. También se dice, le dijo el psicólogo a sus papás, a los papás de la niña, que tal vez había algo que estaba haciendo que esta niña se comportara. Tal vez en casa no miraba cosas, pero tal vez en la escuela sí miraba cosas que otros compañeros le mostraban o algo, o miraba comportamientos también en ellos que quería imitar ella para encajar. Todo esto les dijo el psicólogo, pero
dice que este hombre no le quedó de todo claro porque era algo un cambio muy fuerte. Dice que una noche, esto ya habían pasado varias semanas, dice que una noche él llegó de trabajar muy noche, como a las 2 de la mañana, que ya era madrugada, ¿no? Y dice que se le hizo muy raro que miró algo en la habitación de su hija. Dice que él subiendo las escaleras estaba a la puerta de su hija, y cuando él subía las escaleras él podía mirar por abajo de la puerta porque había una rendijita, lo que queda así entre el espacio de la puerta y el piso. Miró que alguien andaba caminando. Sí, alguien así como adulto, le miró los pies y todo. Entonces él se asustó mucho porque su esposa acababa de ver que estaba dormida en el cuarto. Entonces él, asustado, fue a su cuarto por su pistola, tenía una pistola, y rápidamente se fue a abrir la puerta del cuarto de la niña. Cuando abrió la puerta, vio que se cayó la toalla, como si la toalla estuviera colgada desde el techo y cayó al piso. Eso le asustó bastante, él dice que se le enchinó la piel y todo. Entonces miró en eso porque la toalla dice que cayó hecha bola, pero dice que cuando él quiso levantarla, miró que la cara de la princesa estaba hablando. Le estaba diciendo muchas malas palabras. La cara se movía y tenía una cara horrible, como de un demonio así. Entonces él aventó la toalla y se asustó muchísimo, tanto así que se le salió un tiro de la pistola. Entonces allí los vecinos escucharon ese tiro y llamaron a la policía. Al rato, a los minutos, llegó una patrulla. Entonces él dice que rápidamente llegó la policía, y cuando él abrió la puerta de la policía, pues les explicó lo sucedido. No le creyeron mucho y le pidieron que por favor les dejara revisar la casa para que todo estuviera bien. Ellos entraron y revisaron que todo estaba bien, pero sí notaron ellos que olía algo muy feo. Dice que empezó a haber un olor como a azufre, como si hubieses agarrado muchos cerillos o fósforos, esos de madera, y los hubieses encendido a la misma vez. Ese olor que emana ese cerillo, ese es el azufre, ese es el olor a azufre. Dice que olía bastante y pues hasta los policías dijeron que iban a llamar a bomberos para que revisaran la casa, porque tal vez estuviera empezando un incendio. Y los bomberos, vinieron y dice que pues no encontraron absolutamente nada. Todo estaba normal. Así que después se retiraron las autoridades y se dice que esta persona, comenta él, que esta persona, ya después de que se fueron todos, agarró la toalla, le echó una bolsa y la fue a tirar a la basura. Dicen que desde ahí la niña empezó a llorar y llorar y llorar, y que la niña estaba como en una especie de trance, no quería levantarse ni nada. Así que la esposa, como ella no vio que la cara se movió en la toalla de la princesa, dice que al otro día fue por la toalla y la lavó y se la puso otra vez a la niña. La niña ya no podía vivir sin la toalla. Todo el tiempo quería traerla como si fuese una cobija. Dice que ya después el hombre vio que la toalla estaba todavía, y él miraba como la toalla se reía de él. Así que de una vez agarró esa toalla y que fue y la quemó. Y dice que todos los perros de la zona empezaron a aullar como no tienen una idea. Y dice él que la toalla se revolcaba sola y salían unas voces muy feas de esa toalla. Las cenizas de la toalla dice que no las dejó ahí en el bote de la basura o al alcance de su esposa, sino que se las llevó lejos y la tiró al lado de una carretera que era una carretera muy lejana y también muy sola. Ya no se usaba mucho esa carretera. Dice que allí dejó esa bolsa con los restos de esa toalla. Dice que cuando él dejó los restos, cuando venía, encontró como más o menos como unos 3 señores en el camino, los cuales le saludaban, pero los últimos dicen que le empezaron a hacer groserías, como tirándole el dedo así. Y dice que él no entendía el por qué. Y dice que cuando ya llegó a la ciudad, se empezó a sentir mal, empezó a tener vómitos y le dolía la cabeza, tuvo que ir al doctor de emergencia. Y ya después dice él que cuando llegó a su casa, la esposa estaba pues súper enojada con él, que había hecho con la toalla, la niña estaba insoportable. Y por eso esta persona le llamó de nuevo a su pastor. El pastor vino y le dijo, como ya sabía el caso, le dijo, ¿sabes qué? Traigo una persona que él sabe más de esto que yo. Y empezaron a platicar con esta persona. Resulta que era una persona que se decía que era parapsicólogo,
el cual había tratado muchos temas como estos, y dice que cuando una persona compra una toalla, ojo, esto es para que todos ustedes tomen cuidado, ¿no? Si quieren agarrar el consejo, pues agárrenlo. Pero dice que antes que las pinturas que conocemos ahorita de Da Vinci, de todos esos artistas, vienen de unos orígenes macabros. Se dice que en los principios de los tiempos, desde que estaban los primeros habitantes de la Tierra, hacían pinturas en las piedras, que ahorita los conocemos como pinturas rupestres. Dice que desde ahí ellos empezaron a notar que si hacían esas pinturas, ciertas energías o seres venían hacia ellos, que por eso desde allí empezaron a hacer también muchos monos, hacían figuras para que allí entraran esas energías, llámese demonios o entidades. Y dice que también empezaron a pintar con más destreza. Ya con el tiempo las personas pintaban cuadros donde se decía que lo hacían para que allí viniesen sus familiares muertos y vivieran con ellos. Estas pinturas forman una especie de portal donde, al simple hecho de dibujar una figura de lo que sea, un demonio o una entidad puede entrar ahí y vivir allí. También dicen que eso mismo pasaba con los monos que hacían o las figuras. También ahí se depositaban estas entidades, y muchas veces estas entidades eran adoradas. Pues de allí vienen los orígenes de las pinturas que conocemos hoy en día. Dice él que esto es muy importante, que lo que está en la pintura refleja lo que tú quieres, digámoslo así. Si no crees tú, pues ahí te va un ejemplo. Dice esta persona, le dijo que tú cuando vas a decorar tu casa y vas a poner un cuadro, quieres poner un cuadro bonito, un cuadro que refleje, pues a lo mejor que ilumine la casa, que le dé un aspecto bonito. Pero nadie, por nada del mundo, va a poner un cuadro donde ven una cabeza del diablo o un demonio o algo así. Es solamente una pintura, si lo quieres ver así, es solamente una pintura, pero lo que refleja, la energía que refleja, es muy pesada, muy diferente. Ese tipo de acciones que tomamos en la vida diaria, pues simplemente te está respondiendo si la pintura tiene algún poder sobre nosotros o si puede influir ante nosotros. Por eso es que tú escuchas que hay muchos cuadros malditos, y realmente están malditos porque albergan mucha energía negativa. Bueno, a lo que estaba contando esta persona es que dice, o le estaba diciendo esta persona al dueño de la casa, es que muchas veces los estampados, ya sea en toallas, en camisetas o lo que sea, podrían albergar algún tipo de entidad o energía. Estos artículos que vienen así podrían meterse a tu casa a través de estas ropas o toallas, en este caso, o cobijas o cortinas o lo que tú quieras, y podrían estar habitando en tu casa sin la necesidad de pedirte permiso. Esto es lo que le pasó a esa persona con esta toalla. Dice que esa toalla simplemente pasa así, que muchas veces estas entidades o demonios andan deambulando por todos lados buscando a quién poseer o dónde meterse, y pues a veces no encuentran, y lo más cómodo para ellos es meterse en alguna pintura, en algún juguete o algo así, y ya se van a donde se vayan estos artículos, a donde los compren, se van a ir junto con ellos. Esto es muy interesante, a mí me dejó pues con el ojo cuadrado, porque sí es cierto, muchas veces nosotros compramos juguetes, compramos pinturas, compramos ese tipo de artículos y no sabemos si esa prenda, ese artículo viene ya con un demonio o una entidad, que en este caso es lo que ocurrió. Por eso esta persona, como era, pues leía la Biblia y pues escuchaba alabanzas y todo, pudo sentir la energía mala que había en esa toalla al principio cuando estaba en la tienda, y por eso no se la quería llevar. Pero la niña, como no sabía de esto, pues se le hizo inocentemente, dijo que ella la quería. Bueno, después de esto le dijo que ya no comprara nada, así que él recomienda que no se le compren juguetes a los niños que sean como monos o este tipo de muñecas y todo. Dice que es súper fatal que lleves ese tipo de artículos a tu casa, porque podría albergar fácilmente a algún demonio que ande por allí. Es por eso que muchas personas empiezan a escuchar que se mueven los monos solos, que los juguetes se prenden solos, que incluso algunos cuadros o así se mueven solos, que están malditos, etc. Es por lo mismo. Entonces dice esta persona que es lo que le ocurrió a él,
y que contaba, bueno, ahí en ese foro estaba contando su historia para que no volviese a pasarle a nadie en el mundo. Y también dice que ya lo último, su hija, con los días y semanas que ya después de que le quitaron la toalla, dice que empezó a cambiar y fue otra vez fue la niña que él conoció, dulce, bondadosa. Incluso ella misma fue y se disculpó con las personas, con los compañeros que había hecho bullying. Les llevó regalitos y todo, y dice que es otra niña, que es una niña muy aplicada, que es una niña muy buena y bondadosa, y que dice que se arrepiente mucho del comportamiento que había tenido. Desde ese día todo volvió a la normalidad, las plantas volvieron a crecer, entró la luz como antes, incluso ahora entró más luz, lo cual pues es muy bueno para la casa. Y también dice que cada vez que él pasa por una tienda y ve alguna toalla así con estampados, o ve niños comprando muñecas o todo eso, pues no sabe si decirles o no, pero pues no puede hacer nada porque pues no es su familia ni nada. Bueno amigos, hasta aquí llegó el relato. Si te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales. Y ya sabes que este relato o esta anécdota, porque al parecer fue real, pues espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes qué hacer. Suscríbete, ayúdanos a crecer en ese canal. Hasta pronto y te deseo una pesadilla muy fuerte esta noche. Adiós.